su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Amigos televidentes y radioyentes, les damos la bienvenida a nuestro programa que se llama El Estudio de la Escuela Sabática. El estudio de la lección, para ser más específicos. No sé si en esta hora usted está en su casa mirándonos en la televisión o estará escuchándonos en el radio o va conduciendo un vehículo a su trabajo y va escuchando. Es nuestro deseo que el Señor le acompañe en este día y que estudiemos juntos la palabra de Dios. Hoy me acompaña otro joven de la verdad presente de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles de Houston, como es Héctor Blanco. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, pastor, por haberme invitado, y le doy gracias también a Dios por darme el privilegio de estar aquí. Es un privilegio cada vez que se me da la oportunidad de exponer la palabra de Dios, y es algo encantador siempre exponer la palabra de Dios a la gente. Amén. Y los invitamos también a que vengan a nuestra iglesia, a la iglesia de Houston. Va a estar con nosotros el pastor Héctor Torres esta tarde, y que puedan estar ahí para que puedan recibir también una bendición. Así es, amigos televidentes, no se pierdan la bendición. Usted que nos ve en el 51.2 en todo Houston y sus alrededores, no se pierda la bendición esta noche. El pastor Torres hoy prácticamente termina la serie de temas que ha estado impartiendo desde el viernes pasado en nuestra congregación. Hoy a las 7 de la noche en adelante, el pastor Torres estará presentando su último tema, y como ha sido de bendición para todos los que han venido, igualmente lo será para usted si se anima a venir hoy. 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020 es la dirección de nuestra iglesia. Repito, 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios. Bien, vamos entonces, Héctor, ¿qué te parece si hacemos la oración antes de iniciar el estudio? Oremos. Señor Padre Celestial que estás en los santos cielos, te damos gracias por habernos dado la vida nuevamente, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí, y te damos gracias porque tú eres grande y maravilloso con nosotros, Señor. Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, bendícenos y habla tú, Señor, y que las palabras que hablemos sean agua viva para alguien más, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ayer, Héctor, estuve aquí estudiando con tu hermano un tema muy importante en cuanto a la perfección. Nosotros vimos de que esa perfección es posible alcanzarla ahora, pero este día nosotros vamos a ver que un elemento indispensable para también alcanzar la perfección es la obediencia. Si nosotros no obedecemos, pues sería imposible que lleguemos a esa meta. Yo pregunto, la perfección, si ayer vimos de que es posible que se alcance ahora, el elemento indispensable como es la obediencia, pregunto, ¿será que también es posible ser obedientes ahora? Sí, pastor, es posible. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Importante lo que Pablo decía de los hermanos de Filipos. Él decía: hermanos míos, amados míos, siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Pero nosotros vemos aquí que los hermanos de Filipos eran hermanos que se caracterizaban por la obediencia. Y Pablo los anima a que
se mantengan ocupados en la salvación. En otras palabras, la obediencia hace que nosotros nos ocupemos en esta salvación. Si nosotros no obedecemos, eso es imposible. Hay un comentario que quiero compartir, y es que dice en relación con esto de ser obedientes, que este es uno de los atributos de Cristo. Y todo aquel que en alguna manera es cristiano y conoce del Señor, pues debe saber de que hay que imitar esa obediencia. Por eso es que Pablo animaba a los hermanos de Filipos a que se mantuvieran ocupados. La obediencia es posible ahora. Por eso la lección tiene por título Obediencia aceptable hoy. Y esto es importante para agradar a Dios. Sí, en la lección encontramos una cita que dice: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. Entonces la hermana Elena de White nos quiere decir que al nosotros tratar de ser salvos por nuestra propia cuenta, es algo imposible. Porque la hermana Elena de White, mensaje para los jóvenes, ella especifica que cada buena obra que un hombre tiene en ellos mismos no es de ellos, es de Dios. Así que cuando vemos a alguien que ya no tiene nada bueno, vemos que Dios ya no está bregando con ellos, Dios ya los dejó. En la verdad acerca de los ángeles, la hermana Elena de White también especifica eso muy bien. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, no tenemos esa vivencia con Él, Dios nos deja a un lado y dice: déjenlos con sus ídolos. Y entonces, una vez que nosotros dejamos de obedecer y no tratamos de obedecer, Dios ya no brega con nosotros. Entonces es muy importante la obediencia por algo, porque si Él ve que nosotros tratamos de obedecer, Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y la cita sigue diciendo: el hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en el tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre puede hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representando por la ofrenda de Caín. Entonces es como que nosotros viniéramos nuevamente y le ofreciéramos los mejores frutos, aunque Dios está pidiendo un cordero. ¿Sí entiende esa parte? Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Dios pide, no lo que nosotros nos pegue a hacer. Bueno, me llama la atención esta parte que dice el apóstol: Dios es el que en vosotros obra el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, hermanos, si bien es cierto, la obediencia es un elemento indispensable para llegar a la perfección, aún en eso es la obra de Dios en nosotros. Él es el que hace en nosotros, dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Prácticamente la lección nos está diciendo: tampoco piensen de que es por sus propias obras. Tampoco piensen de que, aunque es indispensable, la obediencia es porque ustedes tienen en una forma inherente la capacidad para obedecer. Aún eso Dios es el que la da. Dios es el que lo hace posible, porque Él es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay un comentario que está aquí en el libro de Gálatas 5:6, lo voy a leer, dice: porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por amor. En otras palabras, no son las obras, es la fe, pero una fe sin obras, también dice la Biblia, es muerta. Por lo tanto, se va a requerir de que una vez nosotros hemos sido justificados, pues dejemos que el Señor obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Me llama la atención aquí en esta nota que leímos del Espíritu de Profecía de Mensajes Selectos, tomo 1, que dice: el esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe, eso es aceptable ante Dios. Así que si nosotros queremos ser obedientes y que Dios acepte esa obediencia, tiene que ser siempre, como hemos dicho desde el primer día, en Jesús, completos en Jesús. De lo contrario, ser obediente sin Cristo es como una ofrenda de Caín, sin valor, va contaminada. Hermanos, es necesario que nosotros permanezcamos en Jesús. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo, dijo, en Cristo. La lección de esta semana, hermanos, está enfatizando que todo es en Cristo. Perfección en Cristo, obediencia en Cristo. Él es el que hace el querer y el hacer como su buena voluntad. Por lo tanto, hermanos, vengamos al Señor y entonces nos resultará agradable obedecerle. Sigue diciendo la nota, si la quieres continuar, donde dice: el alma hace progresos. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo, contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Me gusta que dice que podemos, dice, ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. O sea, la obediencia es el resultado, no es la causa. Por eso el Señor decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero vean ustedes, Él ponía el amor. Después, como resultado del amor a Jesús, venía lo otro, la obediencia a los mandamientos. Si pretendemos obedecer dichos mandamientos, hermanos, sin amar a Jesús, pues es imposible. Nos resultan difíciles de obedecer. Y aquí nos dice de que por los méritos de Cristo es que se puede hacer progresos y hasta ganar el cielo, pero por sus méritos, no por los de nosotros. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues solo mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Hay algo, pastor, que aquí muchos de nosotros no entendemos. Es que la hermana Elena de White dice en fortaleza, de victoria en victoria. Nosotros algunas veces cuando se nos enfrenta una prueba, llegamos a una prueba, decimos: ay no, yo no puedo con esto. Y lo que hacemos es completamente desconfiar de Cristo, porque Cristo es un ganador, Cristo es un conquistador, Él es alguien fuerte, Él es alguien que puede hacer lo imposible. Y entonces nosotros cuando llegamos a ese punto en que decimos: no, yo no puedo con esto, ahí es en donde Cristo tiene que llegar a nosotros, o nosotros pedir de Cristo, para que Él efectúe esa obediencia, esa fuerza en cada uno de nosotros. Así es. Y en esto de la obediencia también tenemos que ser equilibrados, porque también podemos caer en pensar de que, pues, solo por nuestras obediencias es que vamos a ser aceptados delante de Dios. Hermanos, sí, hay una obediencia aceptable, pero es la obediencia producida por el Señor en nosotros. Yo quiero que le quede bien claro a usted esto,
que Dios es el que hace el querer y el hacer por su buena voluntad. Los filipenses eran obedientes, pero porque Dios había obrado esa obediencia en ellos. Esa es la obediencia aceptable, la que está basada en el Señor. Por eso yo no comprendo cuando los hermanos dicen que están en Cristo y que se gozan con Cristo y que han aceptado a Cristo y se llaman cristianos. Pero cuando se habla de la santa ley de Dios dicen, no, eso no se puede guardar. Además no estamos obligados a guardarla, solo es por gracia. No los comprendo. No los comprendo que puedan decir eso, porque eso de obedecer los mandamientos debería de ser algo natural, porque están en Cristo. Cristo los capacita, Cristo les da poder. La obediencia aceptable es la que deriva del Señor, la que Jesús hace en nosotros. Hay unos esfuerzos religiosos, Héctor, que muchas veces se hacen y sin embargo Dios no los acepta. ¿Por qué será? Podemos ir a Lucas 18, 11 al 12. Y aquí empieza Lucas diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, que de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Quiero hacer una pausa aquí y vemos que Lucas especifica quiénes eran. Era un fariseo y un publicano. ¿Un fariseo qué era en los tiempos de antes? Esas personas eran como los líderes religiosos de la nación, eran como los doctores en cuestiones bíblicas, eran las personas, como dijéramos, de más prestigio en la sociedad. Llegar a ser fariseo era como ser algo exclusivo, algo especial, y ellos se llegaban a considerar hasta superiores en materia espiritual en comparación con otros. Sí. ¿Y un publicano qué era? Estos eran los que cobraban los impuestos y que tenían fama de ser ladrones y que se cobraban más de lo debido, y bueno, se consideraban las personas de menos importancia en la sociedad. Entonces vemos que aunque nosotros pudiéramos saber toda la Biblia completa, eso no nos sirve de nada si no tenemos una obediencia humilde y sumisa ante Así Cristo. es, exactamente. Y sigo leyendo, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Interesante. Había uno aquí que se jactaba de su obediencia. Sí. Podemos caer en ese otro error, de que como la obediencia es importante y es indispensable también para pues ser perfectos, podemos caer en el error de pensar de que pues entre más obediente y más obediente y más obediente soy, entonces pues eso me da la salvación. Puedo llegar hasta jactarme y a creerme que soy superior a los demás. Hermanos, el problema, miren ustedes, el fariseo odiaba a Cristo, como ven. El fariseo no aceptaba a Cristo como el Mesías. El fariseo, bueno, deseaba eliminar a Cristo digamos así, de la nación. Estas personas se jactaban de su obediencia, pero miren ustedes, era una obediencia basada en su propia justicia. Era una obediencia separada de Cristo, porque con Cristo no querían nada. Ese tipo de obediencia, hermanos, sin Cristo, el Señor no la acepta. Por eso nos pone aquí el ejemplo de que aún el ayunar, el dar los diezmos, porque la pregunta dice qué esfuerzos y servicios religiosos no logran hallar aceptación delante de Dios. Bueno, el ayunar, el dar diezmos, el hacer obras buenas,
el darle de comer al hambriento, el vestir al que está desnudo, darle de beber al sediento, el hacer tantas obras, hermanos, si nosotros no son basadas esas obras de que tenemos a Cristo en nuestra vida, somos como el fariseo y Dios no acepta eso que hacemos. Aunque obedezcamos el ayunar, obedezcamos el dar los diezmos, obedezcamos el darle de comer al que no tiene de comer, obedezcamos el darle de vestir al que no tiene vestido, obedezcamos darle de beber al que tiene sed, todas esas obediencias no son más que pura filantropía. Las puede hacer el millonario, las puede hacer todo el que tiene mucho dinero. Hermanos, todo eso es címbalo que retiñe cuando eso no es el resultado de tener a Cristo en nuestra vida. Obedecer todo eso es una obediencia que no acepta el Señor. Es como la de Caín. La obediencia aceptable es la que trae o viene como resultado de una entrega al Señor, de una conversión completa en Él, de una humillación completa como la del publicano. Por eso, hermanos, asegurémonos de que todo lo que hagamos como cristianos sea nada más un fruto de nuestra íntima relación con Jesús, de nuestra conversión que hemos hecho a Él. En otras palabras, que sean obras de Cristo que se hacen como resultado y no como una causa para salvarnos. ¿Cómo solamente son aceptables nuestras buenas obras ante Dios entonces? Antes de pasar a eso, pastor, Okay. quería leer algo que se encuentra en el mensaje para los jóvenes, página 22. Y por subtítulo tiene entrega completa. Tener la religión de Cristo significa que ustedes han entregado a Dios de un modo absoluto todo lo que son y tienen, y que han consentido en ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que la hermana Elena White dice, significa que ustedes han entregado a Dios de un modo absoluto, todo. Uh-huh. Significa que nosotros nos humillamos a nosotros mismos para subyugarnos a la, ¿cómo es que se dice? A las obras que Cristo quiere que hagamos nosotros. Entonces, siempre que nosotros venimos a Dios, tenemos que ser humildes, sumisos, y cada vez que algo, hay mucha gente con lo que mucha gente batalla, es lo que cuando empieza en esta religión son los sábados, y mucha gente dice, bueno, pero los sábados, algunos tienen que trabajar y dicen, bueno, pero yo necesito trabajar los sábados. Pero si verdaderamente nosotros nos entregamos a Cristo, Él nos dice, entonces no trabajes, no tienes que trabajar el sábado. Entonces cuando nos entregamos completamente a Él, es porque nosotros no lo vamos a hacer. Y confiamos completamente en Él, que Él nos va a ayudar a pasar esa prueba y a ayudarnos a ser más fuertes. Y esa es la obediencia humilde que quiere de cada uno de nosotros. Sí, allí se va a dar lo que se estaba dando con los filipenses, de que eran obedientes, pero era una obediencia, dice, que Dios obraba en ellos. Sí. Bueno, ¿cómo solamente entonces son aceptables nuestras buenas obras? Porque todo lo que ya dije, darle de comer al hambriento, dar los diezmos, ayunar, hacer todas las obras de caridad que se hacen, si no sirven de nada cuando nosotros pues lo hacemos por solamente creemos que hay que hacer eso, Dios lo manda y te empiezas a obedecerlo, pero tú realmente no tienes una relación íntima con el Señor. Bueno, ya viste que el Señor eso no lo acepta. Entonces, ¿cómo es que solamente pueden ser aceptables esas buenas obras delante de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Esto se encuentra en Hebreos 7:25, lo cual dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo encontré otro versículo que se especifica más, que se encuentra en Romanos 8:34. Romanos 8:34. Lo cual dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió
y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces vemos que solamente las obras buenas se pueden aceptar si Dios está con nosotros. Amén. Si Dios no está con nosotros, no importa cuántas cosas buenas podamos hacer, ir a dar de comer al viento, ir a hacer cualquier cosa, pero si Dios no está con nosotros, no tenemos esa intimidad con Él, no sirve de nada, pastor. Exactamente. Acercándose al Señor, hermanos, es como lo vamos a conseguir, porque el primer texto decía que Dios puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Así que, hermanos, la única manera como el Señor puede aceptar nuestras buenas obras es acercándonos a Dios, dejando que Él obre en nosotros. No, como decías tú, no tendría sentido cualquier obra que hagamos, por mucha obediencia que le pongamos a dichas obras para hacerlas, no tendría sentido delante del Señor que las hagamos si, por ejemplo, mira, no estudiamos la Biblia, no oramos, no tenemos una comunión íntima con Jesús. Eso nada más son obras filantrópicas que las hace el millonario, que las hace los que tienen fundaciones, que le regalan mucho dinero y casas y tantas cosas que hacen. Los artistas las hacen. Imagínate que el artista, bueno, si hablamos de obras, pues hasta a nivel de catolicismo hay muchas obras buenas que se hacen ahí, las caridades católicas. O sea, no estriba en que nosotros hagamos tantas obras buenas para decir que por eso estamos agradando a Dios. Si no, hermanos, tenemos a Jesús en nuestra vida, si no hay una comunión con Él íntima, esas obediencias a ese tipo de obras no sirven de nada. Esas obras tienen que ser el resultado de una íntima comunión con Jesús. Por eso dice Pablo, acérquense a Él, porque Él vive para interceder por ustedes. Ojalá que hoy nos acerquemos al Señor. La nota aquí que sigue sería bueno compartirla con nuestra audiencia. Dice, los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca puede ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo lo que justifica, no son aceptables ante Dios. Entonces, aquí nos deja ver que la sangre de Dios, de Jesús, Dios el Hijo, todavía está intercediendo por nosotros. Cada pecado que nosotros cometemos es perdonado, pero como dijeron ayer, no puede abusar de esa misericordia que Dios tiene con nosotros, sino que procurar dejar de pecar, dejar de ser, no ser aceptables ante Dios, porque cuando nosotros venimos ante Dios sin que Jesús interceda por nosotros, somos abominables ante Él. Pero cuando Jesús intercede por nosotros, somos gratos y somos sus hijos amados. Sigue diciendo, todo el incienso... Espérenme un segundito, antes que le sigas, yo quisiera recalcar aquí el hecho de que una tendencia de nosotros, los seres humanos, es que nos gusta hacer las cosas más difíciles. Sí. Y las cosas que son tan fáciles no nos gustan. Miren, por ejemplo, las cosas más difíciles: ir a la iglesia, ir a hacer obras de caridad, hacer muchas cosas buenas a la comunidad, al prójimo. Esas cosas son difíciles. Pero lo más fácil no lo hemos hecho, que es pasarnos con Jesús todos los días, por lo menos unos 15 minutos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer todo eso, dice que son ejercicios religiosos, como oraciones, alabanzas, confesión, arrepentimiento, todo eso. Eso
no tiene ningún valor cuando no es el resultado de haber tenido una comunión con Jesús. Por eso es que cuando vamos a la iglesia, hermanos, cuando vamos nosotros a hacer obras de caridad, cuando vamos a darle de comer al hambriento, cuando vamos a darle de vestir a alguien, todo eso tiene que ser después de haber hecho lo más fácil, haber tenido comunión con Jesús diariamente. Cuando tú obedeces al director de obra misionera para ir a hacer la obra, cuando tú obedeces a quien sea en la iglesia para ir a hacer actividades misioneras, hermano, eso viene a ser un gozo hacerlo y estás pero esperando que haya una actividad para involucrarte. ¿Por qué? Porque ha venido ese deseo de hacerlo como un resultado de haber tenido una comunión con el Señor. La obediencia que vale, hermanos, es la que viene como resultado de tener una íntima comunión con Cristo. Mira lo que dice, que los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión, el arrepentimiento de los pecados, todo eso, dice, asciende de los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial, pero que al pasar por los canales corruptos de la humanidad, dice, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Aquí la sangre de Cristo, hermanos, es la que vale y es la que debemos buscar diariamente, que nos limpie, que nos lave de nuestras inmundicias. Sigue leyendo lo que falta. Dice, todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Bueno, entonces, ¿cómo son aceptables nuestras buenas obras ante Dios? Cuando éstas son purificadas, cuando éstas llevan prácticamente la justicia de Cristo en nuestra vida previamente imputada, cuando son, como siempre he dicho, basadas en los méritos de Cristo y no en mis propios méritos. No quisiera también que vayan ustedes a pensar de que yo estoy diciendo de que no hay que ir a la iglesia, ni que no hay que hacer obras buenas, ni que hay que ir más a darle de comer al hambriento, ni que hay que vestir más al que está desnudo. No estoy diciendo de que eso no haya que hacerlo. Eso debe hacerse, solamente que debe ser como resultado de una comunión diaria con Jesús. De lo contrario, cae nada más en salvación por obras, cae nada más en una obediencia basada en la propia justicia, cae nada más en una imitación de la filantropía. Estamos hablando, hermanos, de que esas cosas que son buenas hacer y que se deben hacer, deben ser hechas después que tú has tenido comunión diaria con el Señor, para que así sea un gozo y un deleite y nada más obras de Cristo en tu vida, obradas por Él. Así, de esta manera hemos llegado al final y ojalá que nos acerquemos, como dijo Pablo, al trono de la gracia. Como dijo Pablo, que nos acerquemos a Él, porque Él vive para interceder por nosotros. No sé si tenías algo más que agregar. Bueno, que no olvidemos que nuestra obediencia tiene que ser verdadera. Nada puede ser, no podemos ni engañar a Dios. Así que si todavía estamos en esa posición de todavía no obedecer a Dios, oremos para que Dios nos dé la fuerza, nos dé el querer hacer unos hijos buenos de Él y ser bendecidos por Él y después ser bendición para otros. Porque una vez nosotros somos bendecidos con la bendición de Dios, cada vez que la gente nos ve sonriente o nos ve con esa alegría de que hemos sido bendecidos, ellos también quieren eso. Así que no olvidemos la obediencia, es algo que se necesita mucho. Es algo que sin eso no podemos ser salvos. Así es, hermanos. Terminamos diciéndoles que seamos todos ahora
no como el fariseo que se jactaba de su obediencia, sino como el publicano que se humillaba y reconocía que no había nada bueno en él, pero se sometía a la justicia divina. Que Dios nos ayude para que de ahora en adelante la obediencia a todo lo que demanda el Señor no sea basada en nuestra propia justicia, sino que sea obrada por Él, pues en Él está el querer y el hacer por su buena voluntad, y que alcancemos esa justicia en Cristo, y de allí que venga la obediencia con gozo y alegría a todo lo que Él manda. Acerquémonos a Él, hermanos, acerquémonos a Él, y todos los ejercicios religiosos, como ayunos, oraciones, asistencia a la iglesia, obra misionera, será un deleite y gozo, y serán obras de Cristo, hechas en Él, hechas por Él en nosotros, y no nuestras propias obras. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender bien esto que Él demanda y a que así sea como Él lo ha mandado. Querido Padre, Señor, no quisiéramos caer en una obediencia basada en nuestra propia justicia, sino basada en Ti. Y perdónanos porque posiblemente como cristianos hemos estado obedeciendo, pero prácticamente basados en nuestros propios esfuerzos. Perdónanos, Señor, porque la obediencia indispensable en este proceso, en este progreso de la santidad, se puede manifestar solamente en Ti. Ayúdanos a alcanzar esta obediencia hoy, esta obediencia basada en Jesús. Ayúdanos, por favor, a no jactarnos inclusive de ninguna obediencia que haya humanamente hecho cada uno de nosotros, sino solamente como el publicano, humillarnos y decir: todo es tuyo, Señor, todo lo he hecho por Ti, todo lo has hecho Tú en mí, y aquí estoy para hacer más de lo que Tú quieras hacer en mí. Padre, te rogamos que nos acerquemos a Ti cada día, que diariamente disfrutemos de una íntima relación contigo, para que la obediencia entonces sea aceptable delante de Ti. Amén. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.